Amén. En Victoria. Amén. ¿Cómo está la hermana que dice que siempre está en Victoria? No vino hoy. Bueno, hermanos, es un lindo día que el Señor nos ha dado. Les pido oraciones por mi esposa. Ahorita está en San Francisco. Mi suegra tuvo un accidente muy grave y la operaron de la cadera, hip replacement, y pues salió del hospital bien, pero todavía está un poquito peligro. Entonces le pido oraciones por ella. Gavina está ahí ahorita con ella. Mi Marlene también está con ella. Pues les pido oraciones para ella que si las pueden mantener en sus oraciones. Esperamos de que mi suegra llegue pronto aquí de regreso, pero sabemos que es un poco difícil para ella ahorita, pero les pido oraciones, hermanos. Y ahorita, hermanos, pues tenemos un predicador ungido especial. El hermano pues ha sido una gran bendición, no solo a mi vida, a mi familia, pero también a nuestra congregación, él y su esposa. Y sabemos que siempre es una gran bendición cuando un varón se hace el esfuerzo a traer la palabra. Nosotros sabemos que es muchas horas de estudio, de compromiso a la palabra, oración, ayuno, y en eso, hermanos, pues les doy lugar a nuestro hermano Ángel González, que dé la palabra hoy. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo está? Bendecido. Qué bueno. Bueno, me dijo el pastor que hasta las 9. Bueno, para mí es un privilegio servir a Dios y es un honor que el Señor me conceda este tiempo para poder compartir la palabra con ustedes. Y bueno, voy a tratar de ser preciso, conciso y macizo para que el Señor hable en nuestra vida. Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia ahí en Deuteronomio, en el capítulo 10. Vamos a seguir con la enseñanza del libro de Deuteronomio. El pastor Mauricio compartió y el pastor Bobby los capítulos anteriores. A mí me toca el capítulo 10. Y acompáñenme a leer. ¿Ya está listo? Amén. Ok, del Deuteronomio 10, del 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Verso 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jaacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jobata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos,
la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Acompáñame a hacer una pequeña oración para comenzar, para entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque tú nos has congregado en este día para hablar a nuestro corazón, Señor, para que seamos instruidos por tu palabra, mi Dios. Te pido en el nombre precioso de Jesús nuestro Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú hables a nuestro corazón. No queremos oír palabras de hombres, Señor, sino la voz de tu Espíritu ministrando nuestro corazón, para que podamos ser edificados en tu palabra, mi Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú has preparado este tiempo hermoso para que podamos aprender, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, siguiendo con el repaso o recordatorio de los mandamientos, ¿verdad? Moisés está enseñando a las nuevas generaciones del pueblo de Israel. Es necesario que Moisés les haga recordar los mandamientos de Dios para que antes de entrar a la tierra prometida hagan memoria de la ley de Dios. Cabe resaltar que todo el peregrinaje del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta Canaán, es un tipo de nuestro peregrinaje como iglesia, desde que estamos aquí hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Mientras estamos aquí en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos lo creen? También a nosotros se nos hace necesario que estemos recordando y meditando en la palabra de Dios. Hace un tiempo el Señor me dio el privilegio de discipular a unos muchachos, y viene uno de ellos y me dice: hermano, yo ya me leí toda la Biblia, ¿y ahora qué sigue? Le digo, pues vuelvan a leer. Me dice, pero ya la leí. No importa, léala otra vez. Y me dice el otro, yo de una vez me leí Apocalipsis, ya me sé el final. Bueno, la palabra de Dios es necesario meditarla todos los días, ¿verdad? Todos los días, es nuestro pan, es nuestro alimento. Dice el verso 1 de Deuteronomio 10:1, ahora sí, vamos a la palabra. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, dice Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Las primeras tablas, como ustedes ya saben, fueron las que el Señor le entregó a Moisés en el Sinaí. Moisés las quebró debido a la indignación y repudio que él sintió a causa de que se fabricaron un becerro. Usted conoce la historia. Al cual le rindieron toda clase de desenfreno. Y es bien interesante, mire, como esto refleja nuestro peregrinaje, ¿qué podemos aprender de esta historia? Acompáñame, por favor, a Éxodo capítulo 32, verso 15. Vamos a ver un poquito ahí de la historia, a ver qué podemos aprender de esto. Dice el verso 15, Éxodo 32, 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho
y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y dice la Escritura, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Moisés, cuando quebró las tablas, no era un berrinche, no era como cuando nos enojamos y comenzamos a azotar las puertas. No, era indignación santa la que sentía Moisés, por lo que el pueblo estaba haciendo, por el desenfreno que el pueblo tenía. Esto, hermano, enseguida Moisés, dice la Escritura, que después que quebró las tablas, destruyó el becerro, lo convirtió en polvo, demostrándole al pueblo que todo aquello, hermano, que el hombre se fabrique con sus manos y le rinda culto y adoración, no es más que polvo. No es más que polvo y solamente polvo. El hombre de Dios que conoce al único Dios verdadero no permite la idolatría, ni mucho menos la consiente. ¿Qué debemos hacer nosotros con los ídolos? Desecharlos. Desecharlos como Moisés. Porque mire, al final los ídolos solamente son polvo, son desechos. Lo que hizo Moisés es enseñar al pueblo que Dios aborrece la idolatría. Dice la Escritura que se los dio a beber al esparcirlo en las aguas donde ellos mismos tomaban, las aguas del arroyo, porque Dios así ve la idolatría. ¿Por qué se las dio a beber? ¿Por qué la esparció en las aguas? Para que se desintegrara, para que el polvo se desintegrara y no quedara vestigio alguno de aquello que ellos habían hecho. Dice Deuteronomio 10:2: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, las pondrás en el arca. Verso 3: e hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Dice el verso 6: después salieron los hijos de Israel de Beerot Bene Jacán a Moserá. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jobata, tierra de arroyos de aguas. Verso 8: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve, dice, en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. ¿Qué estuvo haciendo Moisés esos 40 días en el monte con el Señor? Intercediendo por el pueblo, como lo debe hacer un líder espiritual. Porque el pueblo era rebelde, era un pueblo de dura cerviz. Pero Moisés, por eso Moisés es considerado un tipo de Cristo. Estuvo este hombre en la mismísima presencia de Dios, hablando con Dios, cara a cara, dice la Biblia, face to face, como dicen allá en mi tierra. Dice, mire, ¿qué pasaba cuando Moisés estaba en la presencia de Dios? Vaya conmigo a Éxodo 34:29, vamos a ver un dato bien interesante. Dice el verso 29, Éxodo 34:29, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, fíjate lo que ocurría. Dice, no sabía, perdón, me perdí. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Mire, es que cuando el hombre habla con Dios, se le pega lo de Dios, porque se impregna de Dios. Cuando usted está con Dios, se le pega lo de Dios. ¿Qué pasaba con Moisés? La gloria del Dios del cielo se impregnaba en el rostro de Moisés. Aarón y todos los hijos de Israel, dice el verso 30, miraron a Moisés, y aquí, dice, la piel de su rostro era resplandeciente.
y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Verso 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Sabes que las expresiones del rostro dicen mucho de nosotros? Dicen mucho de tu estado de ánimo, dicen mucho de lo que hay en tu ser, en tu interior. ¿Nos brilla el rostro? Y a mí me brilla mucho, más cuando tengo que pagar los impuestos. Mira cómo me brilla. Dice, volvamos al texto, Deuteronomio 10:11. Y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Mire, qué gran ejemplo tenemos en Moisés. Un ejemplo de un líder. De un líder que va delante del pueblo, como debe hacer todo líder. Porque un líder debe de ser ejemplo. Debe de ser un líder, debe de ir adelante del pueblo. Debe ir al frente para que el pueblo lo siga. Hoy vemos a los líderes de hoy en día, algunos, que te dicen, ve y yo te sigo online. Yo te veo por internet. No, el líder va adelante. El líder es ejemplo. Dice el verso 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? La expresión que pide es como una demanda de Dios. ¿Qué demanda Dios? Dice, ¿qué demanda Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermano? ¿Qué demanda Dios de nosotros? Estos son 4 imperativos y exhortaciones, las cuales también son para nosotros. Lo que Dios pide, mira, lo va a expresar en 4 verbos que se expresan en acciones que tienen que ver mucho con actitudes, que son responsabilidad nuestra. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Dice que temas, que andes, que lo ames y que le sirvas. No de una manera religiosa o como una costumbre. Lo que Dios demanda es sinceridad, de un amor que brota de un corazón agradecido. Y estas 4 actitudes se relacionan una con la otra. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué demanda Dios? Que temas a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es respetarlo, reverenciarlo, honrarlo por lo que Él es. No por lo que me pueda dar, sino por lo que Él es y representa para mi vida. ¿Qué más dice que demanda Dios? Que andes en todos sus caminos. ¿Qué significa esto? Andar en sus caminos, mire, el sentido de andar tiene que ver con el comportamiento, con la conducta. Debemos reflejar a Dios con nuestra manera de andar, y esto debe de hacerse en todos sus caminos. Y estos caminos los establece Él, porque son los caminos de Él, que Él estableció para que nosotros andemos en ellos. No los caminos que nosotros nos forjemos. Debemos andar por su camino, no por el nuestro. Nuestro andar debe ajustarse a lo que Dios ha establecido en su palabra. No pretender bajar la palabra a mi nivel de vida, sino yo debo de acomodar mi vida a la palabra de Dios. ¿Y qué más dice el Señor? Dice que lo ames. Que sea un amor que surge de una decisión voluntaria de nuestro corazón. ¿Y cómo me doy cuenta si yo amo a Dios?
sé si amo a Dios? Bueno, veamos lo que Jesús le dice a una iglesia. Vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Al verso 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es dejar el primer amor? ¿Cómo sé si yo he dejado mi primer amor? Dejar el primer amor es cuando el lugar que Dios debe ocupar en mi vida lo reemplazo por otras actividades que no tienen nada que ver con el Señor. Ya cuando Dios dejó de ser mi primer amor, cuando Él dejó de ser mi prioridad, ya no oramos, ya no leemos su palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de tener comunión con Dios y con los hermanos, que somos un cuerpo. Entonces, cuando yo comienzo a reemplazar y a dejar que Dios deje de ser lo primero en mi vida, entonces he dejado de que Él sea mi primer amor, lo principal en mi vida. Por eso lo demanda. Y el imperativo de exhortación es que lo ames, dice la palabra, que lo ames. Y el último, de allí de Deuteronomio, donde estábamos, en el verso 12, dice, que le sirvas con todo tu corazón y tu alma. Y a eso somos llamados todos, sin excepción alguna. Todos somos llamados a servir. Debemos servirle con todo nuestro corazón y alma. Lo que hagamos en su servicio, hemos de hacerlo con gozo y buena voluntad. Entonces, ¿cómo se relacionan estos 4 imperativos uno con el otro? Miren, solamente cuando tememos a Dios, vamos a poder andar en todos sus caminos. Cuando le tememos y andamos en sus caminos, es porque le amamos. Y cuando cumplimos todo esto, es entonces cuando vamos a poder servirle. Solo un corazón que teme, que camina y ama a Dios, tiene la capacidad de servir con gozo y con alegría. Dice el verso 13 de Deuteronomio 10:13. ¿Y qué más? Dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Mire, todos los mandamientos y estatutos de Dios no son para hacernos mal, porque es imposible que Dios quiera hacernos mal, sino es para hacernos bien, porque en la obediencia es donde está la bendición de Dios. Dice el verso 14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Verso 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dice el verso 16, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué significa circuncidar el corazón? ¿Qué es circuncidar? Circuncidar es remover, quitar, cercenar. Eso dice el diccionario. Pero, ¿cómo remuevo el prepucio del corazón si no tiene?
Dice, pero el corazón, pues al no tener prepucio, entonces, ¿de qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Cuando la Biblia menciona el corazón, no siempre se refiere al órgano o al músculo. Eso, ¿qué lo determina eso? El contexto de lo que está hablando. Y aquí la palabra corazón se tradujo de una palabra hebrea, del hebreo levav. Miren lo que significa. Significa hombre interior, mente, voluntad, corazón, alma, comprensión. Esto se refiere al ser del hombre, a la esencia del ser humano. Lo que se conoce como el yo. Circuncidar el corazón, eso significa remover, quitar de nuestro ser todo aquello que pueda llegar a endurecer nuestro corazón. Todo aquello que estorbe para poder vivir una vida de obediencia. Es por eso que les dice, miren cómo les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Esas expresiones son bien fuertes. ¿Qué es ser duro de cerviz? Esta es una metáfora. Él está hablando metafóricamente. Y tomó la imagen, como ellos son un pueblo agrícola, tomó la imagen del buey. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es la parte de acá, de atrás del buey. Dice que la imagen es del buey que se niega a inclinar la cabeza ante el yugo de su amo y a girar a la orden de su dueño. Por eso el Señor tomó esa palabra. Ellos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor. Por eso nosotros cuando estudiamos la Escritura debemos recordar que tenemos que ubicarnos en el contexto de ellos. No puedo pensar como salvadoreño, porque entonces el contexto es diferente. Si no, me tengo que ubicar en el contexto de ellos. Dice, la dura cerviz es la insubordinación, la arrogancia y la terquedad. De ahí la expresión duros de servir. O sea, ustedes no se dejan que yo los guíe. Yo les digo, vengan por aquí, y ustedes no quieren. Son duros de servir, no se dejan guiar. Eso les quiere decir el Señor. Les dice, no vayan, y ellos van. Mire, ya que el corazón literalmente no puede ser circuncidado, por eso habla de esa manera, metafóricamente, de remover actitudes, costumbres y prácticas pecaminosas que pueden llegar a endurecernos y no escuchar la voz de Dios. Anoche que cuando estudiábamos Efesios, el hermano nos contaba algo que le sucedió a él. Dice, ¿cómo el corazón, cuando comenzamos a practicar algo, el corazón, la primera vez te acongoja? Dice, ¿cuántos copiaron en sus exámenes cuando estuvieron en la escuela? Dice, yo la primera vez que copié, dice, estaba sudando, porque estaba copiando. Estaba sudando, afligido, preocupado, porque estaba copiando en el examen. La primera vez. La segunda vez, no mucho. La tercera vez, menos. La cuarta vez, ya era maestro. Así se va endureciendo el corazón. Cuando comenzamos a permitir en nuestro corazón ciertas actitudes y ciertos pecados, que el Espíritu Santo nos redarguye y no queremos atender a la voz del Espíritu hasta que llegamos al grado de que el corazón se endurece y ya no oímos la voz del Espíritu. Y nosotros, hermanos, mire, el pecado es bien sutil. Es bien sutil. Y puede llegar a engañarnos y hacernos pensar, cuando vivimos en ciertos pecados, que ya se nos hace normal, se nos vuelve costumbre, y vivimos de esa manera y pensamos que está bien. Nosotros debemos tener la misma actitud que tuvo Moisés cuando destruyó el becerro. Necesitamos ser radicales. Todo aquello que Dios desecha, también nosotros debemos desecharlo. A lo que Dios le dice que no, también nosotros debemos decirle que no. ¿Y por qué? ¿Y si no quiero? Bueno, si no quieres, no vas a poder vivir en la plenitud en la cual Cristo quiere que vivamos. En esa libertad, en esa plenitud en la cual el Evangelio es lo mejor que hay. Es vivir una vida plena en Cristo Jesús.
dice el verso 17, ¿por qué debo de cambiar esas cosas? Y no ser duro de servir o incircunciso de corazón. Mire, dice el verso 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Mire, Dios es grande. Dice la Biblia que ni aun los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. Así de grande es nuestro Dios. Dice que es poderoso. Cuando el Señor se le aparece a Abraham, le dice que Abraham tenía 90 años y le dice, cuando se le apareció, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, dice el hebreo. Anda delante de mí, le dice, y sé perfecto. Dios no hace acepción de personas, dice el verso 17 de Deuteronomio. No hace acepción de personas. O sea, Él no tiene favoritos, ni chiqueados, ni consentidos, ni nietos. Él tiene hijos. Él no toma por inocente al culpable. ¿Sabe por qué? Porque es justo. Por eso. Dice que no toma cohecho, o sea, no admite soborno. A Dios no le podemos torcer el brazo. Tampoco lo conmueven las lágrimas. Mire que dice la Biblia, Deuteronomio 1:42. Dice así. Dice, y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, Moisés hablando al pueblo, y no diste oído. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Verso 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y dice el verso 45, y volvisteis, y llorasteis delante de Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Dice, pero Jehová no escuchó, ni os prestó oído. Dice, ¿por qué? Porque les dijo que no fueran, y ellos fueron. Entonces, ¿de qué se agrada Dios? De que se obedezca lo que Él ha mandado. ¿De qué hablaba el pastor Mauricio el jueves pasado? No te unas en yugo desigual. Pero a veces nosotros decimos, no creo que sea tan malo. Y después son las lágrimas. Y yo te dije que no lo hicieras. Hay cosas, hermanos, por las que no tenemos que orar, porque ya son mandatos en la Escritura. No podemos tratar la Escritura dice, no te unas en yugo desigual, y nosotros nos metemos en ayuno para ver si siempre sí se puede. No, ya Dios dijo que no. Y ahí estamos, y dice, ay, Dios no me responde. No, es que Él ya te lo dijo. Ya dijo que no. Ya no le rasques, ya no le busques, ya dijo Él que no. Dice el verso 18 de Deuteronomio, que Él hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dice el verso 19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Mira, a Jehová tu Dios seguirás. ¿A qué se refiere eso? Eso indica, hermano, una relación con Dios. No a seguirlo como seguía Pedro a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Han leído eso? Que dice que Pedro lo seguía de lejos. A veces nosotros podemos encontrarnos siguiendo también al Señor de lejos. Vemos la obra de Dios y no nos queremos inmiscuir. No, yo así, de lejitos, porque de lejitos se ve más bonito. No me quiero comprometer. No, hay que seguir al Señor en esa intimidad, en esa relación. Hay que ser partícipes de su obra. A eso nos ha llamado. ¿Y por qué es necesario seguirle? Dice, el siguiente versículo nos va a dar la respuesta, el verso 21. ¿Por qué debemos seguirlo? Mira, dice el verso 21, porque Él es el objeto de tu alabanza, o sea, Él es el motivo. Él es el motivo de todo lo que hacemos. Él es el objeto de tu alabanza, dice, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Verso 22.
con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo, en multitud. Dice, miren, fue así como vuelo de pájaro, dice el hermano Rigo, porque aquel reloj ganas de hacerle como Josué, me dan, detente tiempo. Pero mire, con 70 personas dice que descendió el pueblo a Egipto, y ahora el Señor los ha multiplicado, los ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Cuando llegamos a este país, hermano, no trajimos nada. No trajimos nada. Algunos llegamos por la misericordia de Dios. No trajimos nada y Dios nos ha bendecido en esta tierra. No te olvides de Jehová tu Dios, que te ha bendecido. Que te ha bendecido. Muchos aquí fue donde conocimos el Evangelio. Al menos yo aquí lo conocí, el Evangelio. Y Dios ha sido bueno. Y yo estoy plenamente convencido, hermano, de que no hay nada más valioso en el vasto universo que servir a Dios. Que servir al Rey. No hay nada más valioso. Porque Él es el motivo de todo lo que somos. Y todo lo que hacemos y de nuestra adoración. Qué duro le hablaba Dios al pueblo de Israel. Ya para terminar, me gustaría que lo leas conmigo. Esto no se lo pasé en las notas. Ve conmigo a Hebreos 12:18 y ahí vamos a terminar. Y si gustas ponerte de pie, por favor, para que lo leamos juntos. 12:18. Hebreos 12:18. ¿Qué pasa ahora a nosotros que vivimos en la era de la gracia? En el nuevo pacto. Ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios. No ha cambiado, porque Él no cambia. Él no muda las edades. Él es el mismo, el de ayer, de hoy y el de siempre. Él no cambia. Dice Hebreos 12:18, hablando a nosotros ya como iglesia. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez que tocara el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, dice el verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, dice el verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Este es todo, hermanos. Gracias. El profeta Isaías dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria
son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Mira lo que dice el profeta, dice, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es esa lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, mi Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista. Gracias, Señor, porque es en ella, mi Señor, en la cual podemos aprender, Señor, a cómo conducirnos en esta vida, agradándote primeramente a ti, Señor. Gracias, Señor, porque es para nosotros un privilegio, mi Dios, que el Rey de los cielos, el Rey eterno, nos haya llamado a servirle, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que cada día, con alegría y con regocijo, podamos servirte, Señor. Allí donde quiera, Señor, que tú nos hayas puesto en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos, mi Señor, para que también allí te sirvamos, mi Señor. Para que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra, no lo hagamos como para los hombres, sino como para ti, Señor, porque a ti te servimos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Señor, para que con reverencia podamos temerte, podamos, mi Señor, amarte, podamos andar en tus caminos y podamos servirte. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Y el pueblo dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.